La sustitución protésica es el procedimiento final para tratar de manera quirúrgica los procesos de osteoartrosis o de desgaste articular. Como pueden ustedes apreciar en los esquemas, tenemos el esquema de una rodilla, de un hombro y de una cadera. Y en ambos, les muestro aquí en la cadera, el cartílago articular, que normalmente debe ser de color blanco, está con un aspecto fragmentado, fisurado y en muchas veces está ausente. Este tipo de lesiones articulares generan dolor, discapacidad, el paciente ya no puede moverse de forma normal y entonces lo que tenemos que hacer es colocar una prótesis como la que vemos en este esquema. La prótesis tiene dos componentes dependiendo de la articulación que se vaya a sustituir y que el objetivo es que va a desaparecer el dolor, va a recuperar movimiento y va a mantener la función de la articulación en donde sea aplicada. Las más comunes son las que les muestro aquí, la rodilla, el hombro y la cadera. La sustitución protésica tiene algunos variantes y estas van asociadas a las superficies articulares. Les muestro aquí en la sustitución de cadera el esquema. Lo que trata de ejemplificar es que la superficie articular es una cabeza de metal contra una superficie de metal, que no es la más popular por cuestiones de liberación de partículas, pero como podemos ver aquí en el hombro nos muestra la sustitución protésica más popular, que es una superficie metálica contra una superficie plástica. Esto articula de esta forma y lo que mueve y mantiene la función de la articulación son los músculos que están alrededor. El ejemplo más clásico es en la rodilla, que les muestro aquí, en donde la sustitución protésica hace que se mantengan unos cortes controlados para que se ponga un implante de metal en la parte del fémur, que es la parte del muslo, y un implante que tiene un componente de metal y de plástico en la tibia que va a permitir, como les muestro en este esquema, el movimiento controlado basado en la estructura muscular alrededor del implante. Básicamente estos son los tipos, van dependiendo de la articulación en donde se aplique y en algunas ocasiones se varían las superficies articulares. No hay una mejor que otra, todas tienen sus indicaciones y recomendaciones específicas para la función y sus recomendaciones específicas dependiendo también, en algunos casos muy particulares, del gusto y de la experiencia de cada uno de los cirujanos. Las prótesis las requieren todo aquel paciente que tiene un proceso de osteoartrosis avanzado. Y este proceso avanzado clínicamente se manifiesta por limitación en el movimiento de la articulación, por un dolor que no se controla aún estando en reposo y por un nivel de discapacidad importante en donde se pierde su independencia tanto para desplazamiento como para actividades de alimento, de aseo o de vestido. Los riesgos a los cuales está expuesto un paciente que se somete a una sustitución protésica son los riesgos generales a un tipo de cirugía. Hay un riesgo anestésico, hay un riesgo de falla o de alteración en la cicatrización de los tejidos que se están trabajando y también hay cierto riesgo en algunos casos de desarrollar un tromboembolismo, especialmente en las extremidades inferiores. Sin embargo, todos estos riesgos que pueden en algunos momentos inquietar se pueden controlar de manera perfecta con lo que conocemos que es una valoración preoperatoria. Esto es, el paciente no pasa directo al quirófano a su sustitución protésica, requiere un periodo mínimo de 2 a 4 semanas de preparación para conocer las enfermedades, controlar las mismas, adecuar muy bien los medicamentos que acostumbra utilizar su paciente y después de operado se utilizan otro tanto de medicamentos para controlar el dolor, para prevenir la formación de coágulos en la sangre y por supuesto se usan algunos antibióticos que favorecen el evitar desarrollar infecciones en las zonas en las cuales se haga la sustitución protésica. Los riesgos propios de tener una sustitución protésica son, número 1, un aflojamiento temprano, que esto viene asociado
a un uso o una rehabilitación deficiente. Podemos tener un desgaste acelerado de la articulación y esto es por un uso excesivo. Y otro tipo de complicaciones cuando se asocian en pacientes de mayores de 70 o de 80 años es que pueden sufrir caídas. Por eso es muy importante la participación de los familiares en la recuperación y en la rehabilitación en los primeros 6 meses después de colocada una prótesis.